Y estaba viendo por las fechas porque una vez que nosotros terminemos este módulo, ustedes tienen la evaluación. En el fondo nos quedan tres clases, que es la de hoy 14, después vendría la del lunes 21 y miércoles 23. Y después de ese día nosotros deberíamos programar la prueba, ya que la prueba en el fondo contiene lo de las cuatro clases que vamos a ver, ¿ya? Y la idea es que dejemos, ojalá ahora un día establecido. Como les comentaba la otra vez, la prueba dura 24 horas. Ya supongamos que ustedes me dicen, no sé, que la dejemos activada el día jueves 24, ¿ya? Desde las 10 de la noche, esta va a estar vigente hasta el viernes 25 a la misma hora, a las 10 de la noche, ¿ya? Pero una vez que ustedes ingresan, ya tienen que finalizar la prueba, no va quedando guardada y solamente es un intento, ¿ya? Entonces, como alternativa tenemos efectivamente dejarla el jueves, en la tarde-noche, para que quede vigente hasta el viernes, ¿ya? Porque no puedo dejar pruebas los días viernes porque ahí toma el fin de semana y si ustedes tienen algún tema con la página que no puedan entrar o algo, el día sábado no van a tener quien les conteste, quien los ayude porque el día sábado no trabajan en la... entonces nadie les va a poder responder, ¿ya? Podría quedar para el jueves o ya definitivamente pasarla al día lunes. Lunes 31 creo que, lunes, lunes 28. Yo creo que el jueves es buena fecha porque el lunes se nos va a juntar el trabajo, más la clase, más la prueba. ¿Qué No trabajo? sé, ¿qué opinas? El trabajo que uno, Ah, su yo voy trabajo. a trabajar. Ah, ya. Ya. Sí, puede ser el jueves Pero no 24. sé qué opina el resto. ¿Qué dicen los demás? Las demás, creo que somos pura... Ah, no, hay un hombre. Aaron, Sí, está bien para el jueves. jueves 24. La Sí, prueba es con alternativa, verdadero y falso y alternativa, por si acaso. sí, sí, normal. Ya la dejamos para el jueves entonces. Y la hora. La hora puede ser la hora que ustedes decidan. Puede ser, generalmente las quieren en la tarde, obviamente, porque después del trabajo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones las dejamos como para las 10 de la noche, desde las 10 o desde las 9:30. Em, la hora igual ustedes pueden decidirla. A mí me acomoda ese horario, 9:30, 10, Bueno, creo que es buen horario. jueves 24. ¿Les parece desde las 10? Sí, Si se activa el jueves a las 10, está vigente hasta el viernes a las 10 de la noche. ¿Ya? Sí, me parece bien a mí. Yo generalmente le pregunto a los que están en clase, a los que les doy como esa facilidad por el hecho de estar conectados. ¿Ya? Ya, entonces va a quedar para el jueves 24 desde las 22 horas. ¿Ya? Hasta el viernes 25 a las 22 horas. ¿Ya? Y ahí entraría toda la materia del módulo uno. ¿Ok? Ya. Vamos a retomar entonces la clase. No, este no es de ustedes. Me equivoqué. Esta es la de ustedes. Ahí sí.
Ya, la clase anterior estábamos viendo, ¿cierto?, que las empresas se pueden agrupar o clasificar en distintas categorías, por decirlo de alguna forma, y una de ellas era según su tamaño, según su giro, según el sector económico y el origen del capital. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Ahí buscamos algunos ejemplos y trabajamos harto sobre eso. Otro tipo de clasificación que pueden tener las empresas es según su estructura jurídica, ¿ya? En nuestro país particularmente existen varios tipos de empresas asociándolas a este concepto y, aquí en el fondo se detallan como a grandes rasgos, ¿cierto? Cada una de estas. Una de ellas es, bueno, y esta clasificación en el fondo, al decir que es según su constitución jurídica o su forma jurídica, es la forma en que en el fondo el Estado, según el tipo de empresa, ¿cierto?, nos da ciertas directrices sobre cómo funciona una u otra, ¿ya? O cuántos socios puede tener, etcétera. Entonces, dependiendo de esta estructura o forma jurídica, se van dando los lineamientos en el fondo de cómo tiene que constituirse o cómo va a operar la empresa en algunos aspectos, ¿ya? Una de las formas jurídicas es la empresa individual. Ya esta en realidad es como la más común o más antigua, por decirlo de alguna manera, y es toda empresa que se forma cuando yo, persona natural, ¿cierto? Decido constituir una empresa o hacer un inicio de actividades, ¿ya? Y la persona natural pasa a ser una empresa individual y es la responsable de todas las pérdidas o ganancias o todo lo que sufra positiva o negativamente su negocio, ¿ya? Esto, en este caso, la persona puede llegar a responder incluso con sus bienes personales. Por ejemplo, si yo tengo inicio de actividad con mi RUT, creé un negocio, ya de abarrote o de lo que sea, y llego a incurrir en deudas tributarias, de alguna demanda o alguna deuda previsional porque yo contraté personal, no le pagué sus imposiciones, qué sé yo, todo eso, va a suceder que obviamente a mí me puedan demandar o embargar dependiendo de la situación. Y ante ese escenario, yo voy a responder con todo lo que tengo a mi nombre, sea mi casa, mi auto, aunque yo no lo use para el negocio, ¿ya? Por eso, en el fondo se dice que responde al 100% con sus bienes personales, con todo, aunque eso no sea adquirido para los fines del negocio exclusivamente y sea de mi uso personal. Si es necesario, también me lo van a hacer como que yo lo entregue o va a ser embargable o voy a tener que responder con eso, ¿ya? La empresa individual es la que se hace como con el root de la persona. A eso se refiere. ¿Se entiende ese concepto? Sí, se entiende. Ya. La sociedad anónima o S.A. cuando hay empresas que tienen el nombre cierto y terminan con estas dos siglas, es una persona jurídica que generalmente está conformada por personas que se denominan como accionistas. Ya los dueños de esta empresa, los que crean esta empresa, tienen el nombre de accionistas, ¿ya? Y ambos en el fondo aportan un capital a la empresa, ¿ya? La principal característica de esta empresa es que las personas que la fundan o los socios que la constituyen se hace de forma anónima, ¿ya? Y en el fondo, ¿alguien me mandó un mensajito por ahí? Ah, ya, no se preocupe. En el fondo, lo que hacen estos socios, ¿cierto? O estos accionistas es que en el fondo responden por terceros hasta el monto de su aporte al capital. Ya esa es la diferencia con la empresa individual. En el fondo, aquí yo, si la empresa incurre en alguna deuda o embargo, solamente yo socio respondo hasta el monto que aporté de capital a la empresa. Nada más. No me pueden quitar nada más por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Estas empresas o sociedades tienen que ser administradas por un directorio que tiene que tener al menos 3 miembros y dentro del mismo directorio se tiene que elegir a un presidente y a un gerente, ¿ya?
Siempre las decisiones se toman a través de votación. En el directorio, ¿cierto? Se hace votación y la mayoría es la que en el fondo gana, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es el que elige a una u otra alternativa, ¿ya? El porcentaje de participación que tenga cada accionista en la empresa va a estar definido por la cantidad de acciones que conformen el capital. Ya, por ejemplo, no sé, yo voy a aportar 5 millones y esto va a ser equivalente a 5 acciones, 10 acciones. Ya eso se define al momento de crear la empresa, cuando se constituye. ¿Ya? Y esta forma o esta figura jurídica generalmente se usa en las empresas más grandes porque hay mayor inversión, ¿cierto? Mayor aporte. Entonces, las empresas como de mayor envergadura generalmente trabajan con esta figura. ¿Ya? La otra forma jurídica es la sociedad por acciones o SPA, que yo creo que muchos la han escuchado, ¿cierto? Es como la que más se utiliza últimamente. Y la particularidad de esta figura es que esta puede ser constituida ya sea por una persona o más. No hay un límite con respecto a eso, ¿ya? Y otra particularidad es que nosotros podemos ir agregando participantes una vez que se creó la empresa, ¿ya? O cambiándolos. A lo mejor yo hoy día creé la SPA y mañana voy a agregar a otro socio y después me voy a salir yo. Tiene esa flexibilidad, ¿ya? Generalmente es la más recomendable para las empresas que están en los negocios o emprendimientos que están empezando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene esta flexibilidad de que yo puedo modificar el objeto social, puedo modificar el aporte que yo haga de patrimonio, de capital, ¿cierto? Puedo modificar los socios, como les decía, puedo cambiar incluso el nombre, ¿ya? No es algo rápido de hacer, pero está esa alternativa. Con esta figura se puede hacer. Y otra cosa que tiene es que efectivamente es muy flexible con respecto al nombre, o sea, yo puedo poner el nombre que quiera, que siempre termine con la sigla SPA. Y los socios pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que quieran. Ya no hay un límite con respecto a eso. Además, dicen los entendidos, ¿cierto? Los abogados, los que se manejan más con este tipo de información, que la SPA es la estructura jurídica que más protege a los socios o dueños de las empresas, ya es donde están más protegidos con respecto a sus bienes personales, ya por eso es como la más recomendable en el fondo actualmente. También existe la sociedad de responsabilidad limitada, en donde la principal característica aquí es que los socios, bueno, también responden, ¿cierto?, hasta el límite de sus aportes, ya hasta donde yo aporté como para constituir la empresa, ¿ya? Aquí pueden existir de 2 a 50 socios, ese es el límite. Y la administración debe ser realizada por los mismos socios, ¿ya? Y todas las decisiones se tienen que tomar de mutuo acuerdo, o sea que todos los socios tienen que, en el fondo, tienen derecho a participar en la toma de decisiones de la organización. En la SPA, cuando yo la constituyo, defino esto. Ya puede que sí o puede que no. Nosotros tenemos que, al momento de crear esta empresa, definir de qué manera se van a tomar las decisiones, si la va a administrar el mismo ex socio, representante legal, si son más de uno, quién va a ser el administrador. Todo eso se define también al momento de constituirla. ¿Ya? Y la sociedad de responsabilidad limitada, lógicamente, va a estar el nombre y tiene que terminar con esta sigla también. La otra es que a veces confunden, ¿cierto?, esta última con la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? Este tipo de empresa o de organización, como dice ahí, ¿cierto?, solamente puede estar formado por una persona, ¿ya? Aquí no hay socio ni nada, es una sola persona, ¿ya? Y aquí también lo bueno es que la responsabilidad es limitada, o sea, a diferencia si yo hago inicio de actividades como persona natural con mi RUT, en este caso yo puedo hacer también el mismo negocio, ¿cierto? Pero con un RUT empresa, con una EIRL, y aquí en el fondo la empresa va a responder hasta el monto de los aportes que yo haga a la empresa, como cuánto capital aporto a la empresa. Aquí no entran mis bienes personales, ¿ya? En ese sentido están protegidos. Y otra particularidad que tiene es que, por ejemplo, otra particularidad que tiene es que en este tipo de empresas solamente se puede tener un giro o un rubro o una actividad. No así, por ejemplo, en el caso de la SPA, que yo puedo tener más de un giro o actividad,
En la empresa individual de responsabilidad limitada solamente puedo tener un giro y además en el nombre de la empresa tiene que estar mi nombre. Ya, por ejemplo, yo que soy contador, debería decir Servicios Contables Mónica Mellado EIRL. ¿Ya? Es más estricta con respecto a cómo yo configuro el nombre también de la empresa. No puedo poner cuando pone, no sé, mejor asesoría, no sé qué, no. Tiene que ir el nombre del servicio o del negocio que se esté formando con el nombre del dueño y la sigla EIRL al final. ¿Ya? Esta figura es recomendable cuando yo, por ejemplo, hago inicio de actividades o creo mi empresa en mi casa. Ya cuando no tengo un negocio aparte, no arriendo a otro lugar para fines comerciales, sino que yo voy a hacer esto en mi casa, se recomienda usar este tipo de organización. ¿Ya? Y otra es la sociedad colectiva comercial, que es una empresa que se conforma por más de un dueño y la principal característica es que los socios responden ilimitadamente. Acá está la diferencia, ¿ya? Hasta con su patrimonio personal. La administración puede ser ejercida por todos los socios y lo que implica que cualquier modificación que se quiera hacer tienen que estar todos los socios de acuerdo, tiene que ser aprobado por todos, ¿ya? Por eso el nombre de colectiva. Y en el fondo, este generalmente yo lo veo en algunos tipos de rubros, como que no es algo muy, por ejemplo, en las agrupaciones, en esas cosas de repente se crean con ese tipo de sociedad o de estructura jurídica, ¿ya? No es como la más común, la verdad, por esta cosa de que se ve implicado o comprometido el patrimonio de los socios y por el hecho de que para cualquier modificación tienen que estar todos, tiene que ser aprobado por todos, entonces como que no es muy, es un poquito engorrosa en ese sentido, ¿ya? Y por último está la sociedad en comandita, que es la sociedad que está conformada por dos tipos de socios que se denominan comanditarios y gestores, ¿ya? Los comanditarios solamente aportan capital y responden por ello hasta el monto del capital, ¿cierto? Y los gestores son los que administran la empresa y ellos responden ilimitadamente, ¿ya? Esta también no es muy común, no se utiliza mucho, la verdad, pero existe, ¿ya? Yo les diría que las más habituales, y yo creo que a ustedes también les suena, ¿cierto? Es la EIRL, la SPA y la Sociedad de Responsabilidad Limitada en los negocios como más comunes, por decirlo de alguna manera, y obviamente la sociedad anónima en las empresas más, de mayor envergadura, más grandes, ¿ya? Otro tipo de Disculpe, clasificación, profe, dígame. una consulta. Entonces, ¿cómo uno podría escoger o saber cómo puede crear su empresa en Eh, base a la... depende primero dónde la va a constituir, si la va a hacer en su casa o cuenta con una oficina o con un local comercial. Esa es la primera pregunta que tenemos que aclarar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo lo voy a hacer en mi domicilio personal, ya donde yo vivo, lo más recomendable es que sea empresa individual de responsabilidad limitada o que no es tan recomendable, pero es la otra opción, es la empresa individual. ¿Ya? Esto única y exclusivamente porque en estas dos figuras, cuando usted tramite la patente en la municipalidad, pueden acceder a un beneficio que es la microempresa familiar. Y ahí para tramitar patente no le van a pedir tantos requisitos, son menos y es más barato. ¿Ya? Si yo vivo en mi casa y formo una SPA en mi domicilio personal, va a suceder que cuando yo vaya a tramitar la patente, primero me van a pedir me van a venir a fiscalizar y van a ver que yo cumpla con todas las exigencias de una empresa que atiende público, porque es una sociedad por acciones, ¿ya? Y el otro riesgo es que eventualmente se pueden ver afectadas las contribuciones de la propiedad, ¿ya? Si yo actualmente no pago contribuciones o pago muy poco, al tener una empresa funcionando ahí que eventualmente factura, ¿cierto? Tiene cierto nivel de ingreso, puede generar que a mí me aumenten las contribuciones de la vivienda, ¿ya? Entonces hay que considerar varios factores antes de decidir qué figura conformo. Pero yo le digo al tiro, si usted quiere hacer la sociedad o la empresa en su casa, sí o sí, empresa individual o IRL.
Yo me voy por esta, por la IRL, porque aquí no Y, responde por el patrimonio personal. y si es una empresa que presta servicio, ¿puede Eh, ser también SPA en una casa? Si ¿Puede presta un ser servicio, SPA? como decir. Sí, sí, puede ser SPA. Lo que pasa es que dónde está el tema es al momento del domicilio que va a usar para constituir la empresa. ¿Me entiende? Porque puede ver afectada la propiedad. Si usted crea una SPA, puede generar que en algún momento la municipalidad diga aquí está generando ingresos por esta dirección, entonces ya no es habitacional, es comercial. ¿Me entiende? Sí, sí. Si usted arrienda un lugar, tiene una oficina, un local, domicilio tributario, que es lo que existe ahora en el caso de las empresas de servicio que se usa, puede ser una SPA de todas maneras. Esa es la mejor, Ah, ok, ok. ¿ya? Pero si es en su casa, tiene que considerar que corre el riesgo de que en algún momento la municipalidad le diga, acá no hay un negocio, o sea, acá no, esto no es habitacional, es comercial porque tiene una empresa. ¿Me entiende? Ya, Perfecto. ya, eso. Otro tipo de clasificación que podemos tener para las empresas es según el ámbito de la actividad, ¿ya? Se tienen que considerar ciertas características para ir viendo dónde las podemos clasificar. Tenemos empresas familiares, es que son aquellas donde la participación y todo lo que tiene que ver con los dueños, directiva, etcétera, son pertenecientes a un grupo familiar, ¿ya? Como los negocios locales, o también tenemos empresas grandes, ¿cierto? Donde se denominan como empresa familiar porque efectivamente su directorio, ¿cierto? Son hermanos, el papá con los hijos, etcétera, ¿ya? O sea, esto puede ser a todo tamaño de empresa. Empresas locales son aquellas que operan dentro de un municipio en particular, ciudad o pueblo, ¿ya? Las provinciales son aquellas en donde las operaciones solamente se desarrollan en una provincia determinada del país. Regionales relacionadas solamente con la región, ¿cierto? Aquí esto quedó repetido. Regiones. Ahí sí. Y nacionales, obviamente las que son realizadas a nivel solamente nacional, como en nuestro caso, no sé, siempre me sacan de ejemplo Colún, ya porque esa es como reconocida a nivel nacional básicamente y hasta donde sé, no trabaja como hacia afuera de la zona, ya del país en este caso. Y también acá tenemos por último las empresas multinacionales que en este caso operan en más de un país, ya tanto en Chile como en Perú, en Argentina, no sé, ya como pueden ser por ejemplo, eh, ay no sé, se me fue. Bueno, algunas de estas de las marcas, ¿cierto? Más reconocidas, ¿cierto? Que en el fondo son tanto, operan tanto aquí en Chile como en el exterior, esas serían multinacionales, ¿ya? Otro tipo de clasificación que se puede dar es según el destino de los beneficios, o sea, de las ganancias o de la rentabilidad que genere la empresa, ¿ya? Aquí podemos hacer dos separaciones principalmente, que son las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿ya? Las con fines de lucro son aquellas en donde buscan generar ganancia económica y maximizar estos resultados en favor de los dueños, ¿ya? Y las empresas sin fines de lucro solamente buscan generar ingresos para proporcionar un bienestar social, ¿ya? Y todo el exceso o la ganancia que obtengan es ayuda económica finalmente. Y si es que llegan a tener algo a favor, siempre va a ser básicamente para poder funcionar, ya no más que eso, no hacerse rico ni nada de eso, ¿ya? En el fondo, la idea de conocer todas estas características es para que nosotros mismos, ¿cierto? O ustedes puedan establecer a lo mejor o definir en qué rubro se encuentra quizás la empresa que estoy creando, la empresa en la que estoy trabajando o la empresa que eventualmente yo quiero establecer, ¿ya? Y esto nos ayuda mucho también a poder después, en base a esta información, definir cuál es la misión, la visión, el objetivo, quiénes van a tener las principales responsabilidades dentro de la empresa,
cómo va a participar a lo mejor el Estado, porque quizás yo quiero funcionar con aporte, a lo mejor no, vamos a hacer conos sin fines de lucro, etcétera, ¿ya? Antes de quizás iniciar un negocio, es súper importante que nosotros podamos hacer todas estas clasificaciones con respecto a un mismo negocio, e ir viendo en qué nos vamos a enfocar, cómo va a ser nuestra estructura jurídica y de dónde vamos a conseguir nuestro financiamiento, ¿ya? Me pasa mucho cuando llegan personas a hacer inicio de actividades que, claro, solamente tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Voy a vender tal cosa, voy a dar asesoría, no sé qué, pero no tienen claridad con respecto a toda esta otra información. Entonces, en esto es prácticamente una reunión o una asesoría en dar a conocer esto que yo les estoy comentando a ustedes, ya que puedan definir si va a ser SPA, si va a ser IRL, de dónde van a obtener los recursos. De repente tampoco tienen claro si van a postular algún financiamiento del Estado o no. Todo eso es importante que ustedes lo puedan definir antes, ya de tomar la decisión de crear una empresa o un negocio o un emprendimiento, ¿ya? Ya. Ahora, pasando al tema de ya más contable, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con las características de la contabilidad y de la información financiera. Primero que todo, lo importante es que ustedes tengan claros cuáles son los principales objetivos de la contabilidad, ¿ya? Acá destacamos tres, obviamente nosotros podemos desglosarlos en muchos más, pero a grandes rasgos podríamos decir que estos son como los que más podemos destacar, ¿ya? Uno es proveer información cuantitativa, ya, o sea, numérica, todo esto siempre transfórmenlo a números, y oportuna, o sea, en el momento que realmente nos sirve tener esa información. Porque, por ejemplo, a mí no me sirve tener ahora en julio quizá el balance de diciembre del año pasado o la renta de abril del año pasado. Ya entonces se refiere a que yo necesito tener esta información en el momento adecuado. A eso se refiere que sea oportuno. ¿Ya? En forma estructurada, ya o sea, con cierta organización, que vamos a ir viendo de qué manera se puede generar eso, y sistemática sobre las operaciones de una entidad, ¿ya? Sistemática se refiere a que siempre lo vamos a presentar o vamos a hacer ciertos procesos o vamos a pasar por ciertas etapas para llegar a la información, siempre va a ser la misma metodología, ¿ya? Otro objetivo es permitir a los administradores y terceros tomar decisiones sociales, económicas y políticas, o sea, a los dueños, ¿cierto? A las personas que trabajan en la empresa o a lo mejor eventualmente algún tercero que yo quiera quizá hacer negocios con ellos, ¿cierto? Ellos lógicamente que me van a pedir, no sé, el balance, mis declaraciones para poder entender en qué posición se encuentra la empresa y si pueden o no trabajar con nosotros, ¿ya? Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos bien organizada y clara la información para estas situaciones, ¿ya? Y por último, que involucra a la empresa en en elementos de control, eficiencia operativa y planificación. La contabilidad está directamente relacionada, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con control, con eficiencia y con la planificación, porque a través de estos números que me arroja la contabilidad, yo voy a poder determinar, a lo mejor, o controlar dónde estoy teniendo mayores egresos, dónde estoy teniendo mayores gastos o donde a lo mejor no estoy controlando bien ciertos flujos, ¿cierto? Y nos va a permitir planificar en el periodo siguiente quizá cómo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, en el fondo, la contabilidad en sí es la base de toda empresa y nos sirve para diferentes aspectos, ¿ya? Tanto administrativos, de inversión y también de organización, ¿ya? En nuestro país, ¿cierto? Nosotros nos regimos por una normativa que es son los PCGA, ¿ya? Que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. O por IFRS o NIF. El IFRS es lo mismo que NIF, pero en inglés, ¿ya? NIF es Normas Internacionales de Información Financiera y es lo mismo que IFRS, pero ahí está la sigla en inglés, ya que parece que más adelante está ahí detallada. Y dentro de estos documentos, ¿cierto? Hay otro que se llama el marco conceptual. Ya, y este marco conceptual da diferentes definiciones sobre conceptos que nosotros tenemos o lineamientos que tenemos que seguir para trabajar la información contable. ¿Ya?
Y dentro de ellos, este marco conceptual indica que el objetivo de la información financiera con propósitos generales se define de la forma que está indicada acá, ya que es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad. Ya en el fondo, este marco conceptual, este documento, entrega esta definición, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Con respecto a la información financiera. Ya, a su vez indica que estas decisiones implican otras decisiones sobre compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda, suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito, y el ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Esto siempre que estemos hablando, ¿cierto?, de empresas que en donde hay más de un accionista o más de un socio, ¿ya? Otra cosa importante es que la información contable tiene que ser útil para diferentes usuarios de la información, ¿ya? Eh, Primero, sirve de base para tomar decisiones a usuarios externos como internos de la empresa, ¿ya? Segundo, permite analizar los resultados de la empresa y tomar decisiones respecto a las desviaciones, ya como consecuencia de esta gestión, lo que les decía yo, a lo mejor voy a identificar que aumentaron mucho mis gastos de un periodo a otro. Esa es una desviación. Entonces yo tengo que ver qué vamos a hacer con respecto a eso, ¿ya? Tercero, entrega información para la fiscalización de organismos externos, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos. Cuarto, facilita la información necesaria para futuros inversionistas y acreedores, lo que les decía también, o sea, si es que yo a lo mejor quiero hacer que entre algún socio a participar en la empresa o quiero obtener algún préstamo, ¿cierto? Me van a pedir mi información contable. Y quinto, y lo que nosotros permanentemente estamos haciendo, es conocer la situación de la empresa. Vamos bien, vamos mal, hay que reducir costos en esto, no sé. Ya nosotros podemos obtener distintos parámetros y escenarios que nacen de la información contable, ¿cierto? Y que la podemos presentar de distinta manera según quien la quiera utilizar también. ¿Ya? Profe, una Sí. duda. Para uno adquirir préstamos, tiene que ver la contabilidad cómo lleva la empresa, como Eh, decir una contabilidad completa. Lo que pasa es que, bueno, todo depende de cómo se haga cuando yo hago inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay una etapa en donde me preguntan a qué régimen tributario me quiero adherir, ¿ya? Y uno de estos regímenes tributarios es el que va ligado a contabilidad completa, ¿ya? Si la empresa tiene como régimen tributario contabilidad completa, les van a pedir balance, ¿ya? Si yo elijo el PROPYME transparente, que es el de 8 creo, en ese Sí, caso, propio. si la Sí. empresa no trabaja con balance, solamente deberían pedirle en el banco la carpeta tributaria que arroja el servicio. Y esta carpeta que contiene la última declaración de renta y las declaraciones mensuales de IVA. Claro, pero cuando uno inicia actividades, Mm. se va a un régimen, digamos, pro pyme, como usted dice, Ujú. pero como uno, digamos, si yo saco una CPA, Sí, ¿me puedo ir también a la pro pyme esa general, creo que se llama? sí, sí. Igual se puede. Lo que pasa es que después, cada cierto tiempo, el servicio con las declaraciones de renta va monitoreando si todavía aplica que usted esté en el PROPYME o nos va a pasar a contabilidad completa. Porque estos regímenes dependen del nivel de ingreso que tenga la empresa. Entonces, a mayor ingreso, obviamente va a llegar un momento en que quizás nos van a decir que nos cambiemos a contabilidad completa. Porque el PROPYME, como su nombre lo dice, es para las pymes, para los emprendedores. Claro, pero, y entonces mi duda solo era de que para que tengas préstamos tienes que llevar una contabilidad completa, ¿cierto? No, no es necesario. Bueno, eso depende del banco en realidad. Esos parámetros los define el banco. Ah, ok, ok. En realidad los que ellos se fijan es en los ingresos que tenga la empresa para cubrir el préstamo que están pidiendo. Pero generalmente a mí lo que me piden desde el banco cuando las empresas quieren postular a crédito es la carpeta tributaria.
nada más. Y ahí Ah, ellos ok, ok. evalúan Balances no, los balances no. si la empresa no está con régimen de contabilidad completa, no piden balance. Ah, ok, ok. Ya. Ujú. Pero ahí para evaluar si les dan o no el crédito, ahí depende del banco, de los criterios que ellos tengan para ver a qué tipo de empresa le dan o no más o menos crédito. Yo sé que se fijan en los ingresos, que tengan movimiento efectivamente. Ya que, por ejemplo, no el año pasado a lo mejor tuve, no sé, 4 meses con alta facturación y después los otros 8 meses fue muy bajito o nada. Ellos igual se fijan en que la empresa tenga como cierta continuidad con respecto a eso, para darle seguridad que en el fondo van a tener la capacidad de pagar esas cuotas. Entonces, me ha pasado también que me han dicho, no, quiero hacer inicio de actividades, crear la empresa para pedir un crédito. Es imposible, no se los van a dar. O sea, yo para pedir un crédito tengo que mover la empresa, tengo que acreditar que facturo, que tengo ingresos, que existe, que está operativa, para poder pagar ese crédito. ¿Ya? Ya. Ya. Otra de las utilidades que nos puede dar la contabilidad es identificar los flujos, ¿cierto? Que nosotros tengamos disponibles y la procedencia de ellos, como por ejemplo un crédito, un préstamo. Conocer la liquidez de la empresa, con cuánto yo cuento efectivamente en mi cuenta bancaria, ¿cierto? Disponible. Conocer los diferentes componentes de los recursos que yo tengo, de mis obligaciones, de mi patrimonio, etcétera. Y obvio, conocer el resultado de la empresa producto de su funcionamiento, ¿cierto? Al final del año, a nosotros nos interesa mucho saber la última línea, ¿cierto? Si tuvimos ganancia o pérdida, ¿ya? Según el mismo marco conceptual que yo les había señalado anteriormente, la contabilidad tiene identificados a dos tipos de usuarios, ya que son los usuarios internos y los usuarios externos. Y cada tipo de usuario usa la información lógicamente para distintos objetivos, ¿ya? Usuarios internos pueden ser las personas que trabajan dentro de la empresa, todos, ¿ya? Puede ser el área de administración, el gerente, el área de finanzas, recursos humanos, etcétera. Y lógicamente que nosotros vamos a usar la información contable para elaborar los informes, para pagar remuneraciones, para ver cuánta caja tenemos para comprar a lo mejor a proveedores. Es más para uso interno, para ver para la operatividad en sí de la empresa, ¿ya? Y los usuarios externos son los inversionistas, prestamistas, proveedores, clientes, todas las personas que no pertenezcan a la empresa, pero de alguna manera, en algún momento, ¿cierto? Pueden llegar a trabajar con nosotros y les puede llegar a interesar nuestra situación, ¿ya? Ahí en este caso, en la consulta que usted me hace, el banco sería un usuario externo de nuestra información contable, porque ellos la van a utilizar, pero para evaluar un crédito, pero no pertenecen a la empresa, ¿ya? También, bueno, esta información, tenemos otros tipos de usuarios de la información contable, que son las entidades fiscalizadoras, ¿cierto? Y los acreedores. Ya las entidades fiscalizadoras, nosotros sabemos que son principalmente el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería y los municipios. Pueden haber más. Estos son como los que son transversales a cualquier rubro o tipo de negocio que existe en nuestro país. Estos tres sí o sí nos van a fiscalizar en algún momento, ¿ya? Y por otro lado, tenemos a los acreedores, que pueden ser los bancos o cualquier otra entidad que nos pueda otorgar algún tipo de préstamo o crédito en algún momento, ¿ya? Pero ellos también son usuarios externos de la información, por si acaso. Estos estarían dentro de esta categoría de usuarios externos, ¿ya? Recuerden que a las 8 tenemos el break para que me interrumpan en caso de. Ya, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, los accionistas, ¿cierto? Que son las personas que tienen participación en la empresa, que son, pueden ser personas naturales o empresas que forman parte de otras empresas. En este caso, estos serían usuarios externos o internos. Internos. Bien, sí. Los inversionistas también son personas naturales o sociedades que tienen capital en la empresa y en el fondo la van a invertir.
ya en el negocio que nosotros estemos. En la eventualidad que inviertan serían internos, ya, pero si son posibles inversionistas, ¿cierto? Que están estudiando nuestra empresa, analizando nuestra situación, son usuarios externos, ¿ya? Entonces depende de la situación. El personal de la empresa, ¿cierto? Lo mismo que yo les comentaba recién, la gente del área contable, administración, los dueños, los gerentes, etcétera. Todos estos serían usuarios internos, ¿ya? Y cualquier otro, el INE o yo misma que a lo mejor entro a la página de la empresa a ver su estado financiero, cualquier otro sería usuario externo, ¿ya? Ya. Con respecto al marco conceptual que yo les había señalado al principio, ¿cierto? Este es un documento en donde están todas las normas y reglas que definen cómo las empresas tienen que preparar y presentar sus estados financieros, ¿ya? Ahí hay definiciones, hay conceptos generales, muy técnicos, ¿ya? Definen lo que se entiende por activo, pasivo, ingreso, gasto, cómo podemos identificar ciertas características de la información financiera, los objetivos de los estados financieros. Nosotros lo tenemos que usar, o sea, nosotros contadores, ¿cierto? Lo tenemos que usar como base para elaborar nuestros estados financieros, ya porque aquí en el fondo está toda la normativa relacionada con todos estos conceptos que nosotros utilizamos cada vez que elaboramos los estados financieros, ¿ya? Y además nos permite dar una uniformidad, porque si a mí me preguntan, oye, ¿por qué clasificaste esto de esta manera? No, es que según el marco conceptual se dice que se clasifican como activo, activo circulante, corriente, no sé qué, este tipo de operaciones. Entonces yo tengo un respaldo y me permite en el fondo que todos clasifiquemos o trabajemos la información de la misma manera, ¿ya? Este marco se va actualizando cada cierto tiempo. Generalmente cuando eso sucede, bueno, los que trabajamos en el ámbito de la contabilidad siempre nos vamos enterando porque se publica, ahora es mucho más fácil que antes, ¿cierto? Si es que se hace alguna actualización sobre cierto concepto del marco conceptual, ¿ya? Y generalmente estas actualizaciones no necesariamente implican como cambios tan relevantes, sino que a veces cambian como cierta palabra, son cambios muy puntuales, la verdad, ya no deberían afectar mayormente. Y del marco conceptual o de la mano del marco conceptual, nosotros tenemos las normas internacionales de información financiera. Ya estas normas, si bien son bastante antiguas, se crearon en el año 70, ¿cierto? Para establecer un lenguaje contable común entre los países. Ya esto habla a través de, o sea, nosotros usamos IFRS y a nivel internacional también se utiliza, ¿cierto? En Chile particularmente se empezó a usar mucho después. Ya nosotros antes trabajábamos con lo que se conocía como los boletines técnicos. No sé si a alguien le suena, porque por lo menos yo los dejé de usar cuando estaba estudiando. Así que igual son más o menos antiguos. Ya, y las normas internacionales de información financiera, o IFRS, que es lo mismo, ¿cierto? Fueron establecidos o emitidos, ¿cierto? Por este organismo que está acá, que no lo voy a pronunciar porque está en inglés, me dan un segundito. Ya, disculpen. ¿Qué es el? Ya, el que está ahí, el IASI. En español, yo IASI. Y en el fondo, ellos fueron los que establecieron primero las normas internacionales de contabilidad, las NIC, ¿ya? Y después el IASB fue el organismo que desarrolló las NIF, o sea, las normas internacionales de información financiera, ¿ya? Porque como ustedes saben, todo esto se va creando de a poquito, o sea, se generó primero un set de documentos y después esto se fue actualizando, ¿ya? Entonces, aquí un poco de antecedente, en 1970, ¿cierto? Como que se identificó la necesidad de poder establecer un lenguaje común entre los países, ¿ya? Después, en el 73, se crearon las NIC. Como respuesta a esta situación, ¿cierto? Se establecieron las NIC y después, en el 2001, se constituyó el organismo, el IASB, y ellos lo que hicieron fue tomar las NIC y las fueron desarrollando un poquito más y pasaron a las NIF, ¿ya? Ahora actualmente lo que nosotros usamos son las NIF.
pero igual de repente para algunas consultas puntuales igual recurrimos a las NIC, como que son complementos en el fondo, ¿ya? Y con estos documentos nosotros nos orientamos sobre cómo tenemos que presentar la información financiera de una empresa, ¿ya? Cada NIF, porque son varias, aborda un tema. Ya, por ejemplo, hay NIF para inventario, NIF para control de, perdón, diferentes tipos de activos, propiedades, planta y equipo, inversiones, etcétera. Ya, entonces, cada NIF tiene un número y un nombre. Y este nombre va asociado a alguna cuenta o algún tema en particular que tiene que ver con los estados financieros. Y ahí nos indica en el fondo qué criterios tenemos que utilizar nosotros para contabilizar o reconocer ciertos movimientos como un activo circulante, como una inversión, como una propiedad, planta y equipo, etcétera. ¿Ya? Eso como a muy grandes rasgos. Y en el fondo las IFRS son normas, ¿ya? Para que eso se les quede como grabado, ¿cierto? Son las normas en donde nos dan las directrices financieras y contables para preparar y presentar la información de la empresa, ¿ya? Información relacionada con hechos económicos y poder presentarlos de una manera uniforme. Porque ¿qué pasaba antes cuando estaban los boletines técnicos? Nosotros preparábamos el balance, ¿cierto? Y el estado de situación financiera con un formato, ya para hacerlo simple. Existía un formato. Y las empresas que además tenían que reportar sus datos, su información al extranjero, tenían que convertir este formato a NIC en ese tiempo, ¿cierto? Era como doble trabajo en el fondo y no y había muchos criterios que de repente no eran iguales entre lo que nosotros utilizábamos en Chile versus lo que estaba internacionalmente entendido. Entonces, ¿en qué año fue más o menos? 2005, como el 2005 creo, un poco más, por ahí. eh, yo estaba estudiando. En Chile se tomó la opción de dar de baja poco a poco, ¿cierto? Lo que tenía que ver con boletines técnicos y adherirnos a las NIF, ¿ya? ¿Para qué? Ahora nosotros si presentamos un estado financiero con un formato, es el mismo a grandes rasgos, ¿cierto? Si ustedes buscan un estado financiero de una empresa que reporta a lo mejor en otro país, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Ya, entonces de nuevo, quienes emiten estas normas finalmente es el IASB. Ya ellos son los que actualmente, ¿cierto? Son los encargados de ir monitoreando y revisando y eventualmente actualizar si corresponde, ¿cierto? Cualquier concepto relacionado con las NIF. Ya, este organismo o esta entidad está ubicada en Inglaterra y en Chile, en el fondo, los encargados de traducir toda esta información es el Colegio de Contadores. Ya ellos son los que emiten finalmente los documentos para nuestro país, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y aquí están las siglas que ya habíamos comentado, pero un poquito más resumido como para que puedan entender que en el fondo se está hablando de lo mismo, pero en un caso en inglés y en el otro en español. ¿Ya? En inglés, IFRS, ¿ya? Y estas fueron emitidas a contar del año 2000. Tenemos 13, ¿ya? En español, NIF es lo mismo, ¿ya? En inglés, IAS, ¿ya? Que son las normas contables antiguas hasta el 2000, y en ese momento se emitieron 41, ¿ya? Pero solamente tenemos 27 vigentes. Entonces, por ejemplo, de las 13 IFRS que nosotros tenemos emitidas, si en estas 13 hay algún tema que no esté abordado y que sí esté abordado en las IAS o en las NIC, nosotros recurrimos a las NIC, ¿ya? IAS y NIC es lo mismo. Entonces, yo tengo IFRS, pero si hay algo que las IFRS no hayan abordado, yo voy a consultar a las NIC. ¿Por qué consultaste NIC? Porque en IFRS no está cubierto. Ya así es como funciona. Y en nuestro país es obligatorio aplicar esta normativa, ¿cierto? Solamente para las sociedades anónimas abiertas. ¿Por qué? Porque estas empresas son las que son fiscalizadas por la CMF. Ellas tienen la obligación de publicar sus estados financieros en la página web, ¿ya? Para el resto de las empresas no es obligatorio.
pero lógicamente que es recomendable, ¿cierto? Para saber cómo vamos preparando nuestra información. Ya igual sirve mucho para entender, ¿cierto?, la situación en la que se encuentra el negocio. Idealmente que se apliquen, pero se entiende que justamente depende del tipo de empresa o el tamaño, la envergadura de la empresa, es si se va a utilizar o no esto. ¿Dónde es obligatorio? En las sociedades anónimas que reportan, sí o sí, ¿ya? También se creó una, para el caso de las pymes, ¿cierto? Una normativa que tiene que ver con IFRS, pero es pyme, ya norma pyme. Así se denominó en nuestro país particularmente. Y en el fondo nosotros también podemos decir si es una empresa que tiene full IFRS o si está bajo la norma pyme, que igual es IFRS, pero adaptado a las empresas más pequeñas, ¿ya? De nuevo, full IFRS es necesario y obligatorio para las sociedades anónimas abiertas que son fiscalizadas por la CMF, ¿ya? Las demás empresas pueden o deben aplicar la norma PYME, ¿ya? Que igual voluntariamente pueden adherirse a la full, pero la verdad es que con lo que está el PYME es suficiente. Y en el fondo lo que se busca es que se implemente, ¿cierto? Se apliquen, pero tampoco es obligatorio. ¿Ya? Eso lo preguntan mucho, la verdad, y no, no es obligatorio que hagan su estado financiero de acuerdo a esta normativa, por si acaso, para que no se asusten tampoco. ¿Ya? Y estos son documentos, como les decía. Son documentos, por ejemplo, hay frases con números, según el número es el tema que abordan, que después yo les puedo mostrar así como las tengo por ahí en PDF, como para que vean el documento como es en realidad, para que puedan entender a qué me refiero. Y también lo que se hace es que todo esto se compacta en libros, en tomos, donde están todas las IFRS, otro donde están todas las NIC, hay otros libros que juntan las dos. Pero en el fondo nosotros ahora la verdad es que buscando en internet está todo digitalizado. Entonces en internet ustedes pueden encontrar las NIC o las NIF que se utilizan. Ya, creo que las tengo por ahí a mano, a lo mejor si cuando volvamos del break voy a ver si las encuentro rapidito como para mostrárselas para que por lo menos vean el documento en sí. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ok. Nos vamos a break. A las 8 Bueno, y volvemos a las 8:15. gracias. Ya, Chao. nos vemos.
Ya. ¿Volvieron? Sí, profe. Ya. Sí, profe. No busqué los archivos, se me olvidó. Ya para la próxima clase se los voy a ver. Déjenme ver si los pillo rapidito. Ya no, después se lo. Ah, aquí tengo el libro. Ya. Dejen ver si me abre este archivito. Y aquí encontré uno de un libro que tenía. Bueno, es del 2021, pero no cambió mucho. ¿Dónde lo dejé? ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Se ve. Ya. Este en el fondo, bueno, este es un libro que está escaneado, pero o se entrega ahora digital en realidad. Y este, si se fijan, tiene 2000 páginas, pero en el fondo acaba desglosando, bueno, aparte de la historia propiamente tal de las NIF, más adelante va indicando esto es lo que yo quería que vieran. Ya. Acá, por ejemplo, va enumerando cada una de las NIF y el concepto que abarca o el tema que abarca, ¿ya? Entonces, la uno es cuando se adopta por primera vez la norma internacional de información financiera, cuando yo me quiero adherir, ¿cierto? A esto, me da las indicaciones. Dos, pagos basados en acciones. Tres, combinaciones de negocio. Cuatro, contrato de seguro y así hasta la 16. Y después vienen las NIC, que es en donde se abarca todo lo que no se cubrió con las NIF. ¿Por qué? Porque no las modificaron y las dejaron estas como están, ¿ya? Y acá tenemos muchas hacia abajo y todas hablan de un grupo de cuentas o de una agrupación o de un concepto contable general, ¿ya? Y acá nos va estableciendo cuándo se contabilizan bajo por ejemplo, como propiedad de planta y equipo, cómo se va modificando esta información anualmente, de qué manera se tiene que desglosar tal y tal concepto. Detalla todo en realidad, pero todo a nivel teórico, ¿ya? Es solo teoría, no hay nada como práctico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y después vienen ciertas interpretaciones a las NIF, por eso es tan largo este en particular, ¿ya? Pero en el fondo, por ejemplo, si ustedes quisieran buscarlas uno a uno, tendrían que ir buscando así el nombre y el número. NIC 1, presentación de estados financieros, y podrían encontrar este documento están en general en internet. Me va a dejar. 1320. Ay, quiero llegar al principio de uno. Ya, por ejemplo, acá dice premisa de valoración de activos no financieros y nos va explicando qué criterios tenemos que usar para poder medir el valor razonable, cuándo se va a usar una u otra situación. Explica, uy, se corrió. Explica cada una de las situaciones, ¿ya? La verdad es que este es súper largo, como les digo, si usted para de repente no enredarse tanto, está muy pesado el archivo. Pueden ir buscando de a uno los números de documentos, ¿ya? Y ahí van a poder descargarlos y obtener más detalle de esa información. Nosotros lo vamos a ver a rasgos muy generales porque la verdad es que no es como el principal objetivo del curso. Ya la idea es que ustedes tengan como cierta noción con respecto a esto y que entiendan cuando alguien les diga
nombre las NIF o las NIC, ustedes hagan alusión al tiro, ya es la normativa contable. ¿Ya? Ya. Ahí sí. Ya. Y bueno, algo importante que yo les había dicho, ¿cierto? Entre normas full IFRS y IFRS para pymes, es en el fondo que esta es más simple que esta. Ya abarca como menos conceptos, es más puntual. Esa es como la principal diferencia. ¿Ya? Para no confundirse, que no es una IFRS, no es un sistema contable y no es un software, ya es una normativa, son documentos y son nuestra guía para elaborar los estados de situación financiera, ¿ya? ¿Y qué se hace? Que en el sistema contable nosotros cargamos la información para poder elaborar estos documentos, pero en sí no, ustedes no van a encontrar un sistema, un software que se llame así, ya para que no se confundan, no se refiere a eso, ya son documentos. ¿Y qué debería tener un sistema para poder facilitar este trabajo contable? Obviamente que cuando nosotros trabajemos con algún software, que nos digan, ¿cierto?, que está habilitado o está configurado para trabajar en un ambiente bajo IFRS y otro tributario. Son dos temas diferentes, ¿ya? Tanto el contable financiero IFRS como el fiscal tributario presentan cierta información de manera distinta porque sus objetivos son diferentes, ¿ya? Primero, si bien ambos nacen de la misma información, que son los libros diarios, la información contable, cuando nosotros ya después tenemos la información final, la vamos a utilizar para diferentes fines, ¿ya? Entonces, la norma IFRS se enfoca o se preocupa, ¿cierto?, de mostrar la esencia del negocio, ¿ya? Sin tocar nada de lo que tenga que ver con impuestos, ¿ya? Solamente se refiere al resultado financiero de la empresa. En cambio, la normativa tributaria nos hace hacer cierto desglose de la información para nosotros poder determinar la base sobre la cual la empresa va a pagar un impuesto, ¿ya? No sé si han escuchado cuando se dice a veces este es un gasto aceptado o un gasto rechazado. Eso es desde el punto de vista tributario, ¿ya? Porque hay ciertos gastos que el Servicio de Impuestos Internos no los acepta como gasto, ¿ya? Y hay que hacer ciertos ajustes en el resultado de la empresa para poder determinar el pago de impuestos, ¿ya? Que en el fondo es algo normal, no es que digan, ay, me van a multar porque me rechazaron, o sea, porque me rechazaron estos gastos, sino que en el fondo se adecúa la información desde el punto de vista tributario, desde lo que dice la ley tributaria, para poder declarar y pagar el impuesto de la empresa, ¿ya? Y entonces IFRS, el mundo de IFRS, el mundo financiero y el mundo fiscal tributario, en algún punto se diferencian por esta situación, ¿ya? Entonces vamos a tener en la empresa dos resultados en el fondo. Vamos a tener el resultado financiero y el resultado tributario, ¿ya? Los dos son igual de importantes, ya los dos son necesarios determinarlos al finalizar un ejercicio, pero sus objetivos son diferentes, ¿ya? Y lógicamente que la forma en que se tratan al llegar al resultado también es distinta, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a la información financiera, nosotros tenemos que hacer ciertas cuadraturas, ¿cierto? Para poder verificar que la información está bien emitida o generada, ¿ya? La más simple y lógica que se hace es que nosotros verificamos el resultado contable de la empresa, ¿ya? Y posteriormente se hace la renta líquida según esta normativa tributaria. Cuando nosotros hablamos de renta líquida imponible, es lo mismo que decir resultado tributario, ¿ya? O sea, es el resultado de la empresa después de hacer estos ajustes de acuerdo a la normativa tributaria, ¿ya? Y en el fondo, al hacer estos ajustes, finalmente nosotros vamos a tener un resultado financiero, ¿ya? A este resultado financiero le vamos a hacer ciertos ajustes y vamos a llegar a la renta líquida imponible o al resultado tributario, ¿ya? Y este resultado tributario, una vez que la empresa emita sus estados financieros, su información financiera,
Y al incorporar yo este resultado tributario, finalmente deberíamos tener una cuadratura, debería dar la misma información, ¿ya? Pero en el caso de IFRS es solo una contabilidad, la contabilidad financiera, y la otra es contabilidad tributaria, que tiene que ver con todo lo que tiene que relación con la normativa del Servicio de Impuestos Internos, la ley de la renta, etcétera, ¿ya? Em, si bien la base es la misma, porque todas nacen del libro diario, libro mayor, etcétera, llega un momento en que su resultado final va a variar por esta situación, ¿ya? Entonces, para llegar al resultado tributario, todos estos ajustes que se hagan se deben llevar controlados o debe tener un respaldo. Todas las modificaciones que yo haga de mi resultado financiero para llegar a mi resultado tributario, esos números que yo modifique tienen que estar respaldados, ¿ya? Idealmente con algún registro extracontable, algún otro documento o algún otro control que me permita acreditar por qué yo le sumé 100, le resté 100, etcétera, ¿ya? Esto sucede mucho con el caso de los activos fijos y de las existencias. Generalmente vamos a tener ajustes extracontables por estos dos rubros cuando estamos llegando al resultado tributario, ¿ya? Desde el punto de vista financiero, además, las empresas tienen que cumplir con ciertos documentos o estados financieros que nos exige la normativa IFRS, ¿ya? Estos estados financieros son el estado de situación financiera o balance, ¿ya? Que este en general se puede emitir en base a un formato, ya que está previamente establecido, está definido por la normativa y que puede ser de mayor liquidez a menor liquidez o de menor liquidez a mayor liquidez, o sea, de lo que sea más susceptible de convertirse en efectivo a lo que sea menos susceptible de convertirse en efectivo y viceversa, ¿ya? Y en este caso, en este estado de situación financiera o balance, lo que se hace es que se hacen dos grandes agrupaciones, ¿ya? Las cuentas de activo se clasifican en corrientes y no corrientes, y las de pasivo también se presentan clasificadas en corrientes y no corrientes, que más adelante yo les voy a mostrar formatos de esto para que los vayan conociendo, ¿ya? El otro estado financiero que nos exige IFRS es el estado de resultado, ¿ya? Que es en donde yo presento el resultado final de la empresa, si tuvo pérdida o tuvo ganancia, ¿ya? Y se puede emitir con distintos formatos que puede ser por naturaleza de los gastos o por su función, ya que también los vamos a ver después. También está el estado de cambios en el patrimonio neto, que acá lo que se hace es que si yo por algún motivo durante el ejercicio comercial de la empresa modificamos el patrimonio, ya supongamos que yo empecé con un capital de 100.000 y y ese fue mi patrimonio neto, y durante el año por algún motivo ese valor se vio modificado, yo tengo que explicar esta modificación en el estado de cambios en el patrimonio, ¿ya? Y tengo que demostrar por qué fue que varió. Porque ingresaron socios, por aporte de capital, por el resultado propio del ejercicio, etcétera, ¿ya? Y es un cuadro en donde yo tomo el saldo inicial que tenía de mi patrimonio y explico después dónde fue que varió y cuál fue el saldo que tenemos al día de hoy. ¿Ya? A eso se refiere. Y el estado de flujo de efectivo, que en el fondo este explica o demuestra cómo es que se movió nuestra cuenta, nuestro saldo de efectivo, ¿ya? Dentro del concepto de efectivo y equivalentes de efectivo, nosotros tenemos los saldos que presenta la cuenta caja y los saldos que presenta la cuenta banco, ¿ya? Entonces supongamos que yo empecé el año con 2.000 pesos y termino el año con 8.000. ¿Qué hago con este estado de flujo efectivo? Yo demuestro cómo varié, cómo llegué de 2.000 a 8.000, ¿ya? Porque me dieron un crédito, a lo mejor también entre medio invertí en algo y me generó ganancia. Entonces todo eso tiene un formato que está establecido con distintos conceptos. Y yo tengo que ir incorporando en estos conceptos los montos según lo que yo haya hecho, ¿ya? Si hay financiamiento o un préstamo, lo pongo en esta línea. Y el saldo final que yo obtenga tiene que ser el mismo que está en mi balance o en mi estado de situación financiera que yo estoy emitiendo en el periodo. ¿Ya? Todos estos estados financieros se presentan en un solo documento. ¿Ya? Y van en general en este mismo orden.
Primero el estado de situación financiera, después el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Es genera una o dos hojas por cada estado financiero, ¿ya? Pero es importante que ustedes se graben estos nombres, ¿ya? En el fondo, estos son los estados financieros que toda empresa que reporta su información financiera debe emitir en este documento, ¿ya? Y además, en paralelo, van unas notas a los estados financieros que es donde yo explico con más detalle, ¿cierto? Cómo varió uno u otro rubro. También se los voy a mostrar después, voy a buscar uno para que puedan conocer los formatos, ¿ya? Reales, pues la idea es que veamos casos reales. Entonces, la idea de esto en particular es que yo en la próxima clase les voy a mostrar unos ejemplos. Voy a buscar alguno que no sea tan engorroso, la verdad, para que puedan comprender el formato y podamos a lo mejor entender cómo se explican unos u otros números, ¿ya? Y puedan entender de qué manera se traspasa o se entrega la información en estos documentos. No sé si alguno de ustedes los conoce, los ha visto alguna vez. No, yo al menos no. Yo sí. ¿Nuevo para ustedes o lo han escuchado? Para mí es nuevo totalmente. Para mí es nuevo igual. Ya. Sí, por eso quería saber primero antes de, porque yo no sé, creo que usted fue que le dije que dependía del curso, era cómo iba trabajando la información, ¿ya? Entonces, lógicamente que si ustedes me dicen que no han visto esto, la idea es que los conozcan, lógicamente, entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es que yo les voy a traer unos, de algunos que yo tenga o que estén en internet y explicarles más o menos cómo está desglosada la información. Tampoco es que vayamos a hacer un gran análisis porque para eso en realidad es como otro tema aparte, pero sí me interesa que por lo menos los conozcan, ¿ya? Milagro Profe, los conoce. Ya, profe, gracias. o sea, en Trabaja. los estados financieros, ahí es donde entran los libros diarios, libro mayor, eso. No, esos son antes de los estados financieros, son la base para preparar estos documentos. Ah, ok. ¿Y Milagro ha trabajado elaborándolo o los ha visto? Profe, bueno, cuando lo estudié Ujú. y, y allá en la empresa donde trabajé en Venezuela, el Ah, estado de situación financiera, el estado de resultado sí, y, y el estado de cambio de patrimonio. ya. O sea, ¿me entiende más o menos lo que le estoy comentando? Sí, profe. Ya, súper. Algo importante con respecto a esta información, todas las empresas que publican su estado financiero en la CMF, previamente tienen que pasar por un proceso de auditoría, ya auditoría externa. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo trabajo en la empresa no sé cuánto SA, yo tengo que publicar mi estado financiero en la CMF y antes de eso tengo que contratar a una empresa auditora para que revise que la información que yo voy a presentar acá está correcta, es real, está bien clasificada, tiene los respaldos, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta empresa auditora? Generalmente, bueno, depende del tamaño de la empresa, pero vamos a inventar, generalmente llegan en diciembre o enero por ahí a la empresa y nos piden nuestros balances, ya el balance de 8 columnas, el libro diario que me mencionaba usted, piden esa información y con esa ellos en el fondo identifican cuáles son las cuentas más relevantes, más riesgosas, bueno, según ciertos criterios que tienen ellos, definen en el fondo qué rubros van a auditar. Y en base a los rubros que eligen, empiezan a pedirle a la empresa toda la documentación necesaria para acreditar el saldo que está presentado, contrato, todo lo que ellos estimen conveniente, ¿ya? Entrevistas con personal, etcétera. Yo no sé si alguna vez ha escuchado así como, me están auditando, es porque lo están revisando, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Esto, las empresas están obligadas a publicar esta información o es voluntario? No, las sociedades anónimas sí, Ujú. están Ah, obligadas. ya. Ah, Las ya. demás, no. Ya. Por eso yo le decía que las empresas más grandes en realidad donde ustedes van a ver esto como en mayor envergadura quizá, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿ahí qué hacen las empresas de auditoría externa? Revisan esta información antes de que se publique, ¿ya? Revisan todo, Ya. todo.
Y después ellos eventualmente dicen, no estoy de acuerdo con esto, le dicen al gerente, bueno, se llegan a acuerdos, ¿cierto? Eventualmente, si es que hay algo que no esté bien aplicado según los criterios de normas internacionales, la. Y finalmente, hasta la idea es que finalmente la auditora, ¿cierto? La empresa auditora apruebe esos estados financieros. ¿Por qué? Porque para estar publicados en la CMF tienen que tener esta carta o este documento en donde dice que la empresa tanto certifica que la información presentada es correcta y la firma del socio. ¿Ya? Entonces recién ahí se puede publicar. Y de ahí, la verdad es que los estados financieros se publican en general trimestral o anual. Si yo supongamos que los estados financieros del 31 de diciembre del 2024 nunca van a estar publicados al tiro en enero. ¿Por qué? Porque pasan por todo este proceso de revisión primero y después se publican. Los revisa, como se dice, hasta el Papa antes de que se publiquen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ya. finalmente esa es la información a la vista para todo el mundo de la situación de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué les digo Mm. esto? Porque esta es otra área, a lo mejor, o otro rubro eventualmente, en el que un contador, auditor, se puede desempeñar. ¿Ya? Pensando, no sé, quizás si alguno de ustedes está como viendo a lo mejor de qué manera va a seguir desarrollando, se están estudiando esto como para incursionar, o no sé, depende del perfil que quieran desarrollar. Quienes desarrollan esta función de auditoría son los contadores auditores, ¿ya? Quienes desarrollan la función de elaboración de estados financieros puede ser un contador, técnico en contabilidad o también un contador auditor, ya para que vayan haciendo como identificando, ¿cierto?, los perfiles de cada tipo de formación con respecto a las labores que se hacen en una empresa, ¿ya? Quienes pueden trabajar en todo lo que vamos a ver después, que es a lo mejor ingreso de libro diario, contabilización y todo, un técnico en contabilidad también, o un administrativo, o ustedes eventualmente que están haciendo este curso, entrarían a lo mejor en esa etapa también, ¿ya? Para que ahí se vayan interiorizando, por decirlo de alguna forma, si es que les interesa comprender un poco más desde qué punto de vista se pueden desarrollar laboralmente más adelante, ¿ya? Eso, me fui un poquito por la rama. Pero es para que igual comprendan más o menos eventualmente cómo podrían seguir desarrollando, quizás si es que quieren seguir estudiando algo así. Desconozco ahí la situación de cada uno. ¿Ya? Bueno, la contabilidad también se entiende como un sistema de información, ¿ya? En Chile, en el fondo, hay muchos software, la verdad, hoy en día hay hartos, en donde nosotros podemos registrar los movimientos contables y estos software que permiten que se vaya procesando la información de una manera más rápida para generar ciertos reportes o los mismos el balance o ciertos libros, ¿ya? Es mucho más inmediato, la verdad, porque yo contabilizo, inmediatamente va alimentando mi otros reportes. Entonces, ayuda harto, la verdad. Y ayuda para que nosotros en el momento, como en línea, por decirlo de alguna manera, podamos tener información clara sobre cómo está creciendo la empresa, cómo van los costos, etcétera. ¿Ya? Los sistemas de contabilidad en nuestro país, en los sistemas de contabilidad de nuestro país, se registran transacciones como ventas, compras, ingresos, gastos, pagos, ¿ya? También hay algunos software que permiten preparar los estados financieros. Aquí la verdad es que depende, porque hay algunos que hacen una u otra cosa y hay otros que incluyen todo. Entonces, por eso les digo, algunos hacen esto, ya hay otros que cuando dicen que están vinculados con el servicio de impuestos internos, quiere decir que en el fondo prácticamente nos entrega la declaración de impuestos armada, lista para el servicio, ya hasta la renta, si es que en el proceso de renta las declaraciones juradas, todo eso. También hay otros que nos permite sacar cierto tipo de información en donde nos identifica a lo mejor cuáles son las áreas que tienen mayor crecimiento, dónde estamos teniendo menos crecimiento, como que permiten hacer este análisis. También existen software que tienen formatos de presupuestos, pronósticos que podemos trabajar. Y en sí, bueno, sí o sí todos de alguna manera nos permiten tomar decisiones más informadas sobre cómo van los gastos o los movimientos de la empresa, ¿ya?
Por ejemplo, hay software que a lo mejor nos dicen, no, nosotros solamente trabajamos con estos dos ítems, supongamos. O hay otro que en el fondo, si yo quiero todo esto, tiene otro precio, como que va variando según lo que nos ofrezcan. Ya ahí hay que, si es que eventualmente buscan alguna alternativa, es importante verificar todo esto, ya, si es que a ustedes les interesa, no es que yo necesito que esté en línea con Previred y con el Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo. Yo necesito que me haga el proceso de remuneraciones, ya, entonces depende de la necesidad y del tipo de empresa, es lo que nos va a servir un software u otro, ¿ya? Y les digo que hay mucho porque la verdad es que, no sé, yo creo que desde la pandemia hasta ahora se ha desarrollado una amplia cantidad de proveedores que prestan distintos servicios con respecto a la automatización de la información contable. Ya entonces ahí el más conocido históricamente y el que usan las empresas más grandes es SAP, ¿ya? Pero ahora la verdad es que hay muchos más. Y cuando ustedes les hablen de ERP, se refiere también a software, ya software contable, por si acaso. Em, disculpe. Y en el fondo la idea de estos software o sistemas es que nos permitan a nosotros como contadores, ¿cierto?, trabajar un poquito más rápido, ¿ya? Para poder a lo mejor utilizar ese tiempo en otro tipo de tareas. En general, en las empresas más grandecitas, sí o sí van a trabajar con software, ¿ya? Pero no es requisito. O sea, para yo poder tener mi contabilidad, mi balance, si es necesario, etcétera, yo no necesito tener un software de contabilidad por si acaso, ¿ya? Eso igual es importante. Mi planilla Excel es igual de válida que el software, ¿ya? Si a lo mejor mi negocio es más pequeño y en realidad contratar un software es mucho más caro, no lo puedo cubrir, yo perfectamente puedo llevar mi contabilidad en una planilla Excel. Eso está aceptado, está permitido. Ya no se lo van a cuestionar siempre que se lleve todo como corresponde. ¿Ya? Eh, con los sistemas de información contable en el fondo, lo importante es que nosotros seamos metódicos, ¿ya? O sea, ingresemos la información correctamente, de acuerdo a la normativa contable, la utilicemos como corresponde. En general, los software nos van a dar van a venir como prediseñados, ¿cierto? Para que los activos se registren de una forma, los pasivos, etcétera. Pero igual siempre nosotros eventualmente podemos cometer errores, ¿ya? Y no siempre los software nos van a generar esta alerta. De repente un mal registro, por ejemplo, si yo ingreso que, no sé, deposité en el banco 100.000 y eran 10.000 y lo pongo en el software, probablemente la plataforma no va a generar esta alerta porque en el fondo no hay, el asiento está bien hecho y no hay nada erróneo en lo que yo estoy poniendo. Ya, entonces igual hay que tener ciertos procesos también de revisión. O sea, no confiar en que está todo en la plataforma. Cada cierto tiempo igual es recomendable que nosotros vayamos revisando los saldos de las cuentas, verificando que esté todo como corresponde, controlando que se hayan realizado bien los registros, que se hayan registrado correctamente los movimientos, etcétera. ¿Ya? Esto generalmente en las empresas se hace a los cierres de mes. Idealmente, si es que da el tiempo, ¿cierto? Nosotros podemos ir monitoreando por cuenta a lo mejor o por saldo si es que algo está mal registrado. Ya es lo ideal. Y también los mismos software nos permiten trabajar la información contable de distinta manera, ¿ya? Porque nosotros podemos trabajar la contabilidad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de costos o también para un control interno, ¿ya? En el caso de la contabilidad financiera, nosotros con el software, con la información que nos arroje este software, vamos a poder en el fondo obtener datos con respecto a numérico, ¿ya? Ingresos, gastos, resultados, ganancias, etcétera. Y esto permite que cualquier persona que acceda a esa información va a poder ver la situación de la empresa, ¿ya? En cuanto a números. Por ejemplo, si es rentable, si está teniendo buena liquidez, en el fondo, si es que está muy endeudada, de qué manera está posicionada financieramente la empresa, ¿ya? Y la información financiera, ¿quién la utiliza? Los accionistas, los acreedores, clientes, proveedores, etcétera.
¿ya? Y obviamente la gerencia, los directores de la empresa. Por otro lado, la contabilidad de costos, que también la podemos monitorear y controlar a través de un software, opcionalmente, ¿cierto? Acá lo que se hace es que en el fondo se analiza, ¿cierto? El costo por ejemplo, producir un producto, ¿ya? ¿Cuánto yo estoy gastando, ¿cierto? En la producción de cierto producto o en el empaque o en la elaboración de X cosa, ¿ya? Y versus cuánto estoy cobrando, o sea, qué tan eficiente estamos siendo con respecto a estos números, ¿ya? ¿Qué permite esto a la empresa? Planificar lógicamente y verificar si es que en el fondo estamos controlando bien los costos, si tenemos que subir los precios, si tenemos que abaratar costos o si tenemos que buscar otros proveedores quizá, ¿ya? En general, la principal diferencia entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera es que la contabilidad de costos es más que nada para un uso interno, ¿ya? De la empresa, para nuestra organización, para nuestra planificación. Y la información financiera está hecha y está preparada para que otros puedan ver a nuestra empresa, ver en qué situación se encuentra nuestra empresa, ¿ya? En general, para la contabilidad de costos, lo que se hace acá en realidad es ir verificando cuánto desembolso yo como empresa en elaborar un producto, desde que comienzo hasta que queda disponible para la venta al cliente, ¿ya? Y eso tiene un número, un precio, un valor. Y sobre ese valor, la empresa determina su precio de venta, ¿ya? Entonces, por eso es importante que las empresas tengan bien controlados y se destine a lo mejor, si se puede, ¿cierto? Un área o una persona para que trabaje esta información y la controle y la monitoree adecuadamente, ¿ya? Para poder alertar o decir cuando eventualmente tenemos que aumentar los precios, tenemos que buscar la forma de reducir costos o a lo mejor analizar el proceso productivo porque quizás hay una etapa en donde quizás no es necesario y estamos desembolsando más de lo que se requiere, ¿ya? Esa es la principal finalidad de la contabilidad de costos. Y importante que se les grabe que la diferencia principal entre contabilidad de costos y contabilidad financiera es que la de costos es para uso interno y la financiera es para poder presentar la información al público, a las personas que en el fondo pueden eventualmente estar interesadas en la empresa. ¿Ya? Ya. Ya. Eh, el principal propósito de la contabilidad, como ya yo creo que ustedes lo esperaría yo que lo tuvieron más o menos claro, ¿cierto? Es que no podamos proporcionar información sobre una empresa, ya información financiera, para distintos tipos de usuarios, ya para las personas que toman decisiones internamente, decisiones administrativas, o para las personas que están alrededor de la empresa, que son externos a la empresa, que eventualmente de alguna manera van a querer trabajar con nosotros, ¿ya? Teniendo una buena información financiera, ordenada, clara, va a permitir que la empresa, ¿cierto?, realice una buena planificación y controle adecuadamente sus actividades, ¿ya? Es importante, sí, es muy importante para poder tener claridad con respecto a las decisiones que tenemos que tomar, a las vías de acción a lo mejor ante alguna eventual situación de pérdida, em, cómo vamos a reaccionar, etcétera. O sea, es la base en realidad para, para el funcionamiento en sí de la empresa, ¿ya? Y también nos permite, lógicamente, ver si estamos cumpliendo o no los objetivos de la empresa, lógicamente. Y en el fondo, eh, para lograr estos objetivos, siempre también tenemos que entender de qué manera tenemos que operar sistemáticamente o administrativamente, ¿ya? En el fondo, con respecto al sistema contable, sí es un aporte, es una ayuda y en el fondo es un apoyo para que nosotros podamos elaborar la información de una manera más rápida y más estructurada, ¿ya? Que nos permite tener un mejor control, podemos a lo mejor mayor rapidez, ¿cierto?, en obtener la información. Lógicamente que como vamos a hacer más rápido, vamos a tener mayores beneficios quizás, porque como yo les decía,
en vez de estar destinando tiempo a hacer un asiento contable y traspasar manualmente la información, yo con una sola ejecución en el sistema voy a poder tener rápidamente varios datos quizá que me pueden servir para análisis, ¿ya? Em, y las empresas en realidad pueden elegir cualquier sistema contable dentro de los que hay en el mercado, siempre que se adapte a lo que necesita cada empresa, ¿ya? Sí es importante que antes de adherirse o de contratar un sistema, tengamos claro que nos proporciona lo que nosotros realmente requerimos como empresa, ¿ya? Todos los sistemas o software o ERP, en el fondo, van a requerir de que nosotros ingresemos información, ya de que registremos datos. Y generalmente vienen predefinidos con ciertas clasificaciones, pero también estas se pueden ir configurando de acuerdo al tipo de negocio, porque lógicamente una panadería no va a usar el mismo tipo de cuentas que una librería. Ya entonces igual se adapta, se va acomodando de acuerdo al rubro. En general eso lo hacen las empresas que nos prestan este soporte o nos venden este sistema, ¿ya? Y eso se tiene que ir adecuando según el tipo de negocio. Pero es importante que cuando nosotros comencemos o estemos trabajando con algún software o algún sistema contable en el fondo, las partes que tienen que trabajar con este software o este sistema tengan claridad con respecto a la forma en que se van a ingresar los datos o en la forma en que se va a trabajar la información o cómo se va a interpretar o registrar cierto tipo de movimiento, ¿ya? Qué informes vamos a usar, qué reportes, etcétera. Sí es importante que exista como una uniformidad en el área, por ejemplo, contable a lo mejor, con respecto a de qué manera vamos a ingresar este tipo de movimientos, cómo vamos a trabajar esto, qué reportes vamos a usar, cuáles son las cuentas que estamos utilizando, etcétera. ¿Ya? Y en el fondo, lo que es importante también es que nosotros tengamos claridad sobre cómo vamos a registrar la información, cómo la vamos a clasificar y cómo se va a resumir. ¿Ya? En el sistema contable, generalmente lo que se hace es que se lleva un registro sistemático de los movimientos del negocio, ya de la información comercial, de la actividad comercial. Lo que se hace aquí es que en el fondo tiene que haber alguien, un analista generalmente, ¿cierto? O un asistente que tenga la responsabilidad de ir registrando todo tipo de transacciones, ya todas las que se realicen en la empresa y todos los movimientos que haga la empresa. A veces en las empresas más grandes de repente es por rubro. Por ejemplo, hay un analista para ingresar las compras, otro para remuneraciones y así. Ya, pero sí es importante que, que en el fondo exista una persona definida que tenga esta responsabilidad, ¿ya? De ir registrando todo este tipo de movimientos día a día. O depende de la envergadura, ¿cierto? Quizá, no sé, una vez a la semana, idealmente diario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué hace esto? Estos registros contables que la persona va ingresando, ¿ya? Van a alimentar otros datos dentro del software, como por ejemplo los libros de contabilidad, ¿ya? O los libros auxiliares, o el libro mayor, o el libro diario, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claridad con respecto a cómo se va a registrar esta información, ya para evitar errores. Y también en el fondo lo ideal es que podamos definir claramente quiénes van a hacer una u otra actividad y con qué criterios o parámetros, ¿ya? Por ejemplo, el que trabaja en remuneraciones tiene que saber que en tal fecha tiene que dejar registrado esto, 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 esto. El que trabaja en compras tiene que saber que en tal periodo tiene que registrar este tipo de compra, que estas se clasifican de esta manera, estas otras así, etcétera, ¿ya? Para eso, idealmente es que de manera interna se definan estos procedimientos y se den a conocer a las personas que sean las encargadas de registrar esta información, ¿ya? También hay situaciones en donde eventualmente a lo mejor el analista no va a tener claridad sobre quizá cómo medir o cómo clasificar una operación dentro de la empresa.
Entonces también aquí tiene que haber alguien que en el fondo le indique claramente, de acuerdo a la normativa o no sé, a lo, a la forma de trabajo de la empresa, les dé las directrices para registrar un movimiento u otro, ¿ya? Y esto va de la mano también con la correcta clasificación de la información. O sea, yo tengo un movimiento financiero, ¿cierto? X, tengo claridad con respecto a los montos involucrados, pero tengo que tener claridad también sobre cómo la vamos a clasificar, ¿ya? Cómo se va a, a agrupar a lo mejor esta información, ¿ya? Cómo vamos a definir de qué manera se va a hacer este registro. Por eso es importante y también en los software deberíamos tener, ¿cierto?, que la información esté clasificada en grupos o categorías, ¿ya? Por ejemplo, compra, venta, ingresos operacionales, ingresos no operacionales, eso se define, ya eso se va elaborando según el rubro de la empresa y el negocio de la empresa. Y finalmente, ¿cierto? Toda esta información que se ingresa por primera vez, como les decía yo, en los registros contables, después se puede transformar en un reporte, en un resumen, en donde yo puedo obtener como una información global, ¿cierto? De los ingresos, de los gastos, de lo que se gastó en remuneraciones, de lo que se desembolsó por proveedores, etcétera. ¿Para qué? Para que la gerencia, el directorio, etcétera, pueda tener datos concretos y a lo mejor en base a eso tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Entonces, los tres pasos que son registro, clasificación y resumen son los medios que se utilizan para crear la información contable. Siempre tienen que pensar en eso. Registro, clasificación y resumen. ¿Ya? Y esto no quita que en sí el proceso contable, ¿cierto? Lógicamente tenga más etapas, ya que las vamos a ir viendo después. Cómo ir registrando, cómo ir clasificando la información, ¿ya? Pero es la base, estos tres conceptos son la base para que nosotros podamos ingresar y después eventualmente poder interpretar la información que va a trabajar la empresa, ¿ya? Y esto es lo que proporcionan en general los software o los sistemas contables a los distintos negocios o empresas. Como yo les decía, también es igual de válido si no existe un software o un ERP o un sistema contable que lo podamos hacer también de manera con planillas como Excel o alguna otra que sea de utilidad. Siempre lo importante es que estén bien clasificados, ya que la información esté bien contabilizada. Teniendo eso bien, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Ay, me llegó justo la hora. ¿Se ve mi pantalla? Se ve usted. Allá. Si eso así tiene que ser. Me equivoqué. Ya, vamos a pasar lista. Ya, Profe, consulta, dime. estas clases quedan grabadas y se puede ver en la plataforma, ¿cierto? Sí, de hecho, Ah, ya, justo ok, está la gracias. clase anterior. Ya, Yo en gracias. general la subo, por ejemplo, ya hoy día tarde, porque se demora como en va en guardarse la grabación, se demora harto rato. Entonces dejo el computador ahí como procesando. Y la puedo subir hoy día muy tarde o si no mañana en la mañana. Pero quedan en la plataforma, quedan todas guardadas. Ya, perfecto, gracias. Ya. Jocelyn Araya, Roxana Catalán, Carolina Chacón, Presente. Ana Gómez, Olga Jara, Presente. Harold Jurado, Presente. Beatriz Mesa, Presente. Milagro Morillo, sí, Presente. Mónica Navarro,
Presente. Jennifer Rivas Presente. y Eva Venegas. Ya. Ya, entonces, el miércoles no hay clases, para que no se les olvide. La clase queda grabada. Si por algún motivo mañana, no sé, ya pasa el mediodía, que es difícil, y no está todavía, igual ahí avísenme, que de repente dejo el computador como grabando y se me queda pegado, ¿ya? Pero eso. Y la prueba quedó para, mandé la fecha en el grupo para el día del que quedó para la prueba, ¿ya? Ya, profe. Ok, Ok. profe. Ya, nos vemos, que descansen. Gracias, Profe, chao. gracias, chao. Chao, 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 profe. compañera. Chao, profe. Chao. Chao.